Bueno, son las 5:10. ¿Se desconectó otra vez, William? Vamos a iniciar, ¿sí? Sí, yo creo que, no, William está ahí. Yo creo que sí, Ya. vamos iniciando. De nuevo, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este webinar en el que vamos a discutir el código de ética del ICOM. Tenemos a unos invitados de estrellas, la señora Luisa de Peña, el señor William Gamboa, el señor William López, que William va a estar haciendo la moderación. Yo los voy a acompañar pues en la cosa logística y técnica y luego me voy a retirar a las bambalinas. Les damos la bienvenida a todos y a todas de nuevo. Les pedimos que nos coloquen, si no están en Colombia, desde dónde nos acompañan y bueno, desde dónde, pues de qué institución nos acompañan, representan, etcétera. Entonces, le doy la palabra a William. En este momento tenemos 25 personas y también les recuerdo que estamos grabando la sesión en el canal de YouTube de la Alianza. En este momento está privada la grabación y luego, después de que editemos el video, lo volveremos público. Y si alguien tiene, pues, si alguien no está de acuerdo, le pido que por favor me lo haga saber por el chat de Zoom. Entonces, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Y William, tienes la palabra. William yo, William yo, ¿no? López. O bueno, quien Ah, quiera, en realidad los no, William. como nos habías dicho, Hola. perdóname. No, ok, ok, está muy bien. Hola, hola a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a esta reunión, por asistir a esta cita. Un saludo muy caluroso, un saludo muy cordial, un saludo, sí, afectuosamente museológico para todos y todas las personas que están en el chat. Mi nombre es William Alfonso López Rosas, quien me antecedió en la palabra es Diana, es secretaria técnica Diana Ordóñez, secretaria técnica de la Alianza Colombiana de Museos y que nos va a apoyar en todo digamos, el soporte técnico de este chat. Esta tarde, como habíamos anunciado, vamos a vamos a discutir sobre el segundo borrador del Código de Ética de Museos. Antes de entrar en materia, yo quisiera primero darle la palabra a William Gamboa, presidente del Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos, para que nos dé un saludo. Yo luego mm, les haré un par de preguntas antes de irnos al tema de fondo a Luisa y a William para que nos contextualicen un poco más, sobre todo porque no nos conocemos todos y todas, sobre su trayectoria profesional y su vinculación a este debate tan importante. William, por favor, dirígete a nuestra audiencia y danos el saludo pues, institucional por parte del Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos. Gracias, querido William. Sí, en efecto, pues saludarles muy contentos desde el Comité Colombiano del ICOM, en esta alianza que estamos haciendo con la maestría en museología y con el apoyo de la Alianza Colombiana de Museos. Creo que este es un espacio muy importante que busca básicamente, normalmente hemos tenido participación de los miembros en este proceso de consulta y de retroalimentación de los borradores del Código de Ética, pero muy importante por recomendación de Luisa y del Comité Permanente del Código de Ética y también en alianza con William, quien en la pasada asamblea justo nos tocaba el tema de la posibilidad de hacer un webinar y un webinar en donde en realidad pues no solamente estuviera o estuviera abierto como normalmente la gente cree que son los eventos de ICOM, que no estuviera únicamente abierto para quienes son miembros, miembros asociados de ICOM, sino en este caso para toda la comunidad museológica de Colombia. Y en este caso creo que la alianza con la maestría, con la Alianza Colombiana de Museos, creo que era el escenario perfecto, nos parecía muy importante. Con Luisa lo debatíamos, lo hablábamos en el anterior webinar que organizó SECALAC y CONLAC, que es la Alianza Regional de América Latina y el Caribe, la importancia de ampliar la consulta pues a todos los miembros, pues no todos, pero a cada vez más miembros del,
de la comunidad museológica. Entonces, en ese orden de ideas, pues este es un espacio muy importante para nosotros y pues por supuesto aquí para Luisa, que está en representación del Comité Permanente del Código de Ética, para nosotros como Comité Nacional, que tenemos también que recoger a partir de todo lo que salga de esta consulta y las consultas anteriores, pues justamente participar con nuestros aportes en esta cuarta consulta del y última consulta del Código de Ética. Importante un poco pues mencionar para quienes no, pues no lo conocen o conocen tanto de ICOM. ICOM es el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos, International Council of Museums, desde el ICOM se ha estado tanto trabajando en la actualización del Código de Ética, así como en el 2022 y desde ya hace algunos años se trabajó en la definición de museo que se aprobó en Praga en el 2022 y ahora en este equipo que pues ya Luisa nos contará, este equipo pues transnacional de ICOM, del Comité Permanente para el Código de Ética, empiezan a trabajar este proceso que, pues como ICOM mismo lo dice, que quiere ser es una organización global y espera justamente que esto sea, que cuente con la participación de la mayoría de las personas que se pueda tener. Es importante mencionar que este código de ética, dentro de su importancia, ¿no? Ya Luisa, pues que es la experta en este proceso, nos lo dirá en detalle, no quiero pues decirlo de nuevo, pero sí me parece importante mencionar cómo el código de ética, lo decíamos en la entrevista que nos hizo William en la UNE Radio, eh, el código de ética es esta hoja de ruta que nos permite actuar de una manera coherente y en torno a un objetivo común. Creo que aquí es muy importante dentro de los documentos que son cruciales en este momento en ICOM. Por un lado está el, eh, el Plan Estratégico 2022-2028, que justamente pues menciona dentro de sus grandes avenidas de interacción, plantea el intercambio de estos procesos como el del código de ética, pero además el código de ética pues también hace parte de estos aspectos que ICOM está trabajando como la era digital, ¿no? El rol social de los museos, el compromiso climático y la decolonización. Entonces creo que es muy importante, ahora ya Luisa nos lo comentará y justamente con los hallazgos que ya se han venido dando en las consultas anteriores, pero sí es muy importante mencionar, hola Carlos, buenos días, buenas tardes, sí importante mencionar pues cómo esto no es, digamos, no surge de la nada, sino que hace parte de una estrategia de ICOM, vuelvo y repito, con un interés muy importante y que se hace mucha fuerza y acá Antonio, pues que es el presidente del comité consultivo, lo sabe porque esas decisiones han salido justamente de las reuniones del comité consultivo, que además sobra decir que es históricamente el comité consultivo que más representatividad tiene de diferentes partes del mundo, pero particularmente de América Latina. Si mal no estoy, aparte tuyo, tenemos dos representaciones más, Karim y Marilia. Karim Sí, de Chile. tenemos Jody de Costa Rica, tenemos a Marilia de Brasil, tenemos a Karen de Chile y también tenemos a Rachel de Haití, del Caribe. Arrechamente. Entonces, es un compromiso que es muy importante, lo compartía con los colegas de la Alianza de Museos cuando estábamos allí en Praga, después de pues, todo lo que fue la definición de museo, la importancia de esto que se había aprobado allí, y creo que esto es muy importante, y ya Luisa nos lo dirá, como entonces no solamente estos documentos como decía el comité, el plan estratégico de ICOM, sino también otros documentos que son muy orientadores e importantes en el accionar de ICOM, como lo son los, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de UNESCO del 2015.
que justamente reiteran muchos de los compromisos y de los aspectos que ya ahora Luisa nos lo va a mencionar, y que pues van a ser muy importantes. Justamente este código de ética va a contribuir, por supuesto, en gran medida a estos documentos y a estos objetivos que ICOM busca, no solamente en ese accionar y no solamente para sus miembros, porque si bien pues el ICOM tiene comités, que somos pues asociaciones, es muy importante decir que ICOM fortalece el objetivo de ICOM es justamente fortalecer los museos y los profesionales a lo largo del mundo. Y creo que en este momento es muy importante la voz que nosotros estamos teniendo como comités y como ustedes que están aquí, y agradeciéndoles pues por esta respuesta en la inscripción y en la asistencia. Creo que es una oportunidad muy interesante porque es la oportunidad de ser escuchados. Si bien, por supuesto, y Luisa lo va a decir también más adelante, un documento como estos no va, por supuesto, a suplir las necesidades de todo el mundo. Este es un documento general, pero sí, mientras tengamos el espacio para hablar, para conversar y para aportar, creo que será muy importante. Muchas veces nosotros aquí en América Latina nos quejamos pues de una visión que se tiende a tener de ICOM como una visión eurocentrista, ¿cierto? Pero también es muy importante la participación que nosotros no solo como asociados, sino como profesionales de los museos hacemos parte. Luisa, por ejemplo, es una de ellas, que es pues lo sabes, Luisa, pues es un honor, y Antonio, por supuesto, también como venezolano, ese rol protagónico que tienen, que han tenido también Laurán, que tuvo un Laurán y Hugo, que tuvieron Hugo, siempre se me olvida el nombre Bruno. Bruno, perdón, que estuvieron también exacto, en la copresidencia de ICOM Define. Entonces creo que es importante, además, como lo decía anteriormente, con esta participación tan fuerte que ha tenido en este consultivo, eh, eh, en este comité consultivo, la representatividad de América Latina, creo que es muy importante, porque en esa representatividad pues también se timonea y se orienta las necesidades de ICOM, desde nuestras necesidades específicas. Por eso tan importante que estén aquí, de todos los lados. Por eso me gustó tanto los saludos que hicimos anteriormente a la señora Antonia, porque pues ICOM de todas maneras es un espacio para todo el mundo, y también es la oportunidad para recordarlo. Es decir, si bien nosotros no somos un comité financiador, pues sí que trabajamos constantemente en alianzas como la que estamos teniendo en este momento con la maestría, pero también con fortalecimiento de museos y bueno, y con otras instituciones. Entonces, es un honor para nosotros tenerles a ustedes aquí, agradecerle a Luisa que haya sacado el espacio para contarnos de este proceso tan bonito, pero también tan extenuante que ha sido el del Código de Ética, los avances. Y de nuevo, pues recordarles que de esta reunión que está siendo grabada y transmitida, como nos lo decía Diana anteriormente, la idea es justamente que podamos recabar de todos estos aportes que ustedes nos hagan. Por eso este espacio en gran medida pues va a ser un espacio de discusión y no solamente de hablar, porque de esos aportes que ustedes hagan esperamos poder nosotros, como Comité Nacional, hacer toda la tabulación y poder entregar el documento a ICOM-LAC, que va a ser el consolidado de todos los comités latinoamericanos y del Caribe, y poderlo entonces remitir al equipo del Código de Ética. Entonces, de nuevo agradecerles aquí, de verdad también, Antonio, ya te lo decíamos anteriormente, pero muchas gracias por estar aquí. Yo creo que ese rol y esa mirada tuya como presidente del consultivo, pues es fundamental
siendo tú venezolano, siendo tú latinoamericano y entendiendo mucho más las necesidades de América Latina, que claramente son muy distintas a las de Europa o muy distintas a las de Estados Unidos. Entonces creo que es un espacio maravilloso y estamos de verdad en un momento histórico de representatividad del continente, ¿cierto? Y no solamente del continente, pero pues particularmente de origen latinoamericano, pues nunca ha habido tanta representatividad. Entonces creo que es el espacio oportuno. De nuevo, gracias a ustedes por su asistencia, gracias William, gracias Diana. Por todo el apoyo que nos has dado en las piezas de comunicación y bueno, acá Linda también, que es la que se encarga de que ICOM siga siendo visible en redes. Entonces, muchas gracias por la participación y bueno, esperamos tener una jornada muy fructífera y muy participativa. Gracias, William, por esas palabras de bienvenida a todos y todas. Buenas tardes nuevamente, Antonio. Un saludo, aunque no nos conocemos personalmente, conocemos tu trayectoria y sabemos el importantísimo rol que estás jugando hoy en este escenario. Bien, Luisa, vas a tener una media hora, de tal manera que estemos terminando tu exposición hacia faltando unos 5 o a las 6 de la tarde, hora de Colombia, para que nos expliques, por supuesto, someramente, cuál es la estructura general de este segundo borrador, ya lo decíamos en las piezas en las que convocábamos a este espacio, un segundo borrador que hace parte pues ya de un proceso consultivo muy largo, muy interesante. Metodológicamente, yo creo, se discutía en la última reunión que se había hecho precisamente sobre este tema, cómo hay un diálogo muy importante entre la metodología consultiva del Comité para la nueva definición de museos y esta nueva consulta. Luisa, bienvenida a este espacio y te quisiera preguntar muy brevemente para toda la audiencia, muchos te conocemos, conocemos tu trayectoria muy interesante. Muy brevemente, ¿quién es Luisa de Peña en este mundo de los museos, por supuesto en República Dominicana y en este escenario? Y luego entra allá al tema de fondo. Gracias, Luisa, de nuevo por tu participación. Muchas gracias, William, a ambos, William, por pues patrocinar, impulsar este webinar donde están participando no solamente los colegas colombianos, sino colegas de la región. Pues bueno, para responder tu pregunta, nosotros iniciamos nuestro, eh, nuestro camino en el mundo de los museos hace 35 años. En el momento somos directora fundadora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y hemos ocupado diversas posiciones dentro del ICOM, desde la presidencia del Comité Nacional, miembro del Consejo Ejecutivo. Tuvimos el honor de participar en todo el proceso de la nueva definición de museo como miembro de ICONDEFINE y pues nos iniciamos, aunque parezca contrario, iniciamos este proceso antes de participar en ICONDEFINE de la revisión del Código de Ética del ICOM. Entonces, para entrar en materia, yo voy a compartir pantalla con la presentación que tenemos preparada sobre el tema. Y ahí creo que van a encontrar muchas de las preguntas, muchas de las respuestas a sus preguntas y las otras, pues bueno, las responderemos más adelante. El Consejo Internacional de Museos, muchos de ustedes lo conocen, tiene presencia en 146 países y está conformado por 54.000 miembros y 22.000 museos en todo el mundo. El Código de Ética para Museos del ICOM es un documento básico para todos los miembros del ICOM. Es obligatorio. Cuando uno entra al ICOM, debe firmar la afiliación al Código de Ética, el respeto y el seguir el Código de Ética del ICOM. Pero el Código de Ética es un documento aspiracional y nosotros entendemos que debe servir a todo profesión museística, profesionales de museos
y miembros del mundo del museo, desde directivos, voluntarios, profesionales, colaboradores, allegados. Es un documento que marca los principios éticos que deben primar en nuestra profesión. El Código de Ética de DICOM, el primero fue redactado en 1986 y revisado en el 2001, 20 años después, adoptado y reorganizado como nuevo Código de Deontología en el 2004. Y ahora, 20 años después, volvemos pues a revisar y actualizar el Código de Ética en base a lo que es la definición de museo. En el 2019, cuando en Kioto se discutió una propuesta de nueva definición de museo, surgieron en la discusión de la Asamblea una serie de terminologías y de retos que debieran enfrentar nuestras instituciones de cara al siglo XXI. Es en ese momento que el Comité de Ética de Museo, ETCOM, propone al Consejo Ejecutivo, a la Junta Ejecutiva, la revisión del Código de Ética en base a lo que sería la nueva definición de museos. Ese proceso empezamos internamente en ETCOM a revisar y ver y analizar el código y los nuevos retos. Eso lo hacemos del 2019 al 2022. Es en la primera consulta que lanzamos a los miembros del ICOM, que fue una consulta abierta y directa a los miembros, no a través de los comités nacionales. Era una consulta simple que preguntaba, ¿cree usted que debe revisarse el Código de Ética? Y la respuesta abrumadoramente fue que sí. Tuvimos una segunda consulta en el 2022, donde también fue una consulta directa y abierta a los miembros, donde se le preguntaba, ¿qué cree que debe permanecer en un nuevo código de ética? ¿Qué debe quitarse? ¿Y qué hace falta? En base a las respuestas de esa consulta, se redactó pues el guión, vamos a decir el índice, de lo que sería un código de ética revisado. En una tercera consulta, entonces ya una consulta no directa a los miembros, sino a través de los comités nacionales organizada, donde ya las preguntas eran mucho más profundas sobre las redundancias, lo que se estaba agregando o no. Los resultados de esa tercera consulta del 2023 dan el primer borrador del Código de Ética, un borrador muy rústico, pero que nosotros decidimos agregar un paso a toda la metodología, que fue una revisión detallada del primer borrador, para poder determinar si íbamos por el camino correcto, si habíamos interpretado las respuestas de los miembros en forma correcta. Entonces nos embarcamos en el 2024 a esa revisión de ese borrador, y donde recibimos ya en forma directa opiniones sobre el borrador, de qué faltaba y qué sobraba. Entonces, ese trabajo da como resultado este borrador que ustedes tienen en sus manos. El segundo borrador del Código de Ética, que ya es un documento más terminado y que en otras ocasiones he explicado, ahora vamos a volver a explicar. El Código de Ética se está desarrollando en 3 niveles. Este primer nivel, que es el núcleo del código, donde se contienen los principios éticos, y son 5 principios que arrojó todas estas consultas. Los principios son colecciones. Los museos investigan, coleccionan, conservan, interpretan y exhiben. Sociedad. Los museos sirven a la sociedad. Gobernanza. Los museos son sin fines de lucro e instituciones permanentes. Profesionalismo. Los museos actúan y se comunican de forma ética y profesional. Educación. Los museos
ofrecen diversas experiencias para compartir conocimientos y reflexionar. Estos 5 principios básicos del ICON tienen la misma importancia, por eso nosotros presentamos esta infografía en forma circular, aunque se desarrollan ya en una línea más dirigida por la nueva definición de museos. Estos 5 principios contemplan solo eso, principios éticos, no tiene incluido buenas prácticas. Las buenas prácticas vienen en lo que es el segundo nivel del código de ética, que son las directrices que se van a desarrollar y que de hecho ya tenemos 3 directrices desarrolladas sobre baja de colecciones, adquisición de colecciones y recaudación de fondos. En esta 4ª consulta que nosotros hemos decidido abrirla más allá de los miembros y pero va a llegar a través de los comités nacionales, comités internacionales, alianzas regionales y organizaciones afiliadas a nosotros, porque nosotros queremos escuchar todas las voces del mundo de la museología, aunque el código es obligatorio solo para los miembros del ICON, sí debe ser un documento que sirva de base a cada uno de nosotros en nuestros países para desarrollar nuestros propios códigos de ética locales y las directrices de buenas prácticas locales e inclusive en algunos de nuestros países donde se están desarrollando las leyes nacionales de museo. Los códigos de ética son ética, no es ley, no es obligatorio. Es una decisión del profesional el actuar y trabajar en forma ética o no. Por lo tanto, el código que ustedes van a ver es un código general porque es global, debe servir en todo el mundo y es al mismo tiempo un código que no debe chocar con las leyes internacionales y las leyes nacionales. Pero este código de ética tiene un tercer nivel que se llama los casos de estudio y los dilemas éticos, que ese viene ya al final, donde cada uno de nosotros podemos aportar de acuerdo a experiencias en nuestros países. El código llega también como anexo un glosario de definiciones de términos para que sea mucho más fácil de comprender y asimismo lleva anexo una serie de documentos como las convenciones de UNESCO, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aborígenes, originarios, entre otros documentos que estamos elaborando, pero al mismo tiempo pedimos que entre los comentarios también pues sugieran tanto términos para el glosario como documentos que entiendan ustedes que deben ser parte del código. Entonces, espérate, porque ahora se me perdió la flechita, ok, ya. Entonces, en la consulta, en la tercera consulta, en la revisión, nosotros recibimos respuesta de 75 comités del ICOM, de los cuales conformaron 79 páginas de comentarios y sugerencias. Esas 79 páginas se trabajaron primero dentro del grupo que estamos trabajando la redacción del código. Primero la trabajamos en dúo y luego se discutió a nivel general del grupo que está conformado por 6 personas. Los puntos claros de consenso que recibimos de los miembros son los siguientes: mayor consideración de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, los riesgos éticos y el valor para la investigación y la documentación de las tecnologías digitales, el reconocimiento del papel de los museos en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social, investigación de procedencia más allá de las colecciones coloniales, las dimensiones social, medioambiental y financiera de la sostenibilidad que deben tenerse en cuenta en todo momento, el tráfico ilícito del patrimonio y la restitución, repatriación y retorno del patrimonio como un derecho fundamental. Esto
pues arroja puntos específicos para los principios. En el primer principio, los museos sirven a la sociedad. Principio 1, siendo accesibles, inclusivos y defendiendo los derechos humanos, funcionando como un espacio abierto para las diversas comunidades y grupos sociales, para la protección, transmisión e interpretación del patrimonio. Entonces, todos estos comentarios nos arrojan la redacción del principio número 1, que quedó de esta forma. Los museos sirven a la sociedad siendo accesibles e inclusivos, colaborando con diversas comunidades para proteger e interpretar el patrimonio material e inmaterial, y cuidando de su pasado, presente y futuro. Al acoger diferentes perspectivas sobre el patrimonio, los museos funcionan como espacios para el diálogo, la defensa de los derechos humanos, la práctica de la justicia social y la promoción de la paz y la amistad. Es el principio sobre sociedad. El principio 2, profesionalismo. Compromisos éticos para todos los niveles de profesionales de museos. Entrenamientos continuos. Los responsables de los museos deben velar porque el personal y los voluntarios posean los conocimientos y competencias profesionales necesarios para cumplir la misión de los museos. El principio número 2 queda redactado, la propuesta quedó redactada de la siguiente forma. Para mantener la confianza de la sociedad, los museos funcionan y se comunican de forma ética y conforme a normas profesionales. Esto implica responsabilidades para los miembros de las profesiones museísticas, incluidos los que desempeñan funciones directivas, y para todos los que trabajan en y con los museos. El principio 3, programas educativos, exhibiciones y publicaciones. Deben emplear enfoques participativos, colaborativos e integradores para el intercambio de conocimientos. Los programas, exposiciones y publicaciones deben ofrecer información precisa, fiable y creíble. Los museos tienen la responsabilidad de demostrar respeto en abordar materiales sensibles. El principio número 3 queda redactado de esta forma. Las actividades y prácticas educativas de los museos deben basarse en el intercambio de conocimientos y el diálogo permanentes. El principio 4. Los museos investigan y coleccionan. Deben garantizarse la seguridad, documentación, conservación y restauración de las colecciones. Deben garantizarse la investigación accesible y colaborativa, investigación de la procedencia y diligencia debida, contribuir en la lucha contra el comercio y tráfico ilícito. Lo que arroja el principio número 4 de colecciones, que dice: los museos recogen, salvaguardan y exponen el patrimonio material e inmaterial. Deben garantizar la seguridad, documentación, conservación y restauración de las colecciones que poseen. Los museos realizan investigaciones y transmiten conocimientos en confianza para la sociedad, respetando las diversas perspectivas y los derechos de las comunidades de origen, las comunidades originarias. El principio 5. Los órganos rectores de los museos deben garantizar los recursos profesionales, físicos y financieros que permitan a los profesionales de los museos cumplir con sus obligaciones, transparencia y rendición de cuentas, autonomía e integridad profesional y liderazgo inclusivo. El principio 5 sobre gobernanza dice: los órganos rectores y las personas encargadas de la dirección estratégica y la supervisión del museo son responsables de la sostenibilidad a largo plazo de su institución, asegurando los recursos profesionales, físicos y financieros necesarios para mantener el museo y servir a las comunidades. Esta cuarta consulta, que se está desarrollando del 17 de marzo al 30 de abril, pueden participar todos los comités nacionales e internacionales, alianzas regionales y organizaciones afiliadas a través de un formulario en línea que está en el ICOM. Entonces, las preguntas de las consultas son las siguientes, de esta consulta.
¿Cumple el principio 1 con sus expectativas? ¿Cumple las declaraciones y sus descripciones del principio único, sus expectativas? Respuesta sí o no. Y luego, aportar sugerencias para mejorar breves y concretas. Preguntas sobre el formulario que generalmente pues, hemos recibido. ¿Cuántas declaraciones hay? Hay 41 declaraciones de los 5 principios del ICOM. ¿Cuánto tiempo se tarda en completar el formulario? De 20 minutos a media hora. Tenemos que consultar a todos nuestros miembros, dice, preguntan los comités. Eso es una decisión del comité. El Comité Nacional de Colombia acogió nuestra sugerencia de ampliar su consulta más allá de sus miembros y por eso este webinar. Hay otros comités que han decidido en otra dirección. Entonces, aprovechamos para felicitar al Comité Nacional de Colombia por acoger esa sugerencia y abrir la consulta de manera que esta sea más participativa, más transparente, democrática, que son las líneas del nuevo ICOM, del ICOM del siglo XXI, que es una organización que representa a los profesionales de museo y a los museos en todo el mundo. La cronología de este trabajo, ya muchos le han dicho lo larga que ha sido. En el punto en el que nos encontramos en la cuarta consulta. Esta cuarta consulta nosotros esperamos recibir las respuestas para trabajarla durante todo el mes de abril y mayo, tener pues ya un resultado final de esta consulta para ser presentado durante la asamblea del comité consultivo en junio, y de junio a septiembre con los resultados de esa asamblea y de esta consulta, corregir y ya presentar la propuesta del borrador final para el nuevo código de ética, que fíjense que hemos cambiado de deontología a código de ética. De nuevo, volvimos al punto original, para ser enviada a los miembros en septiembre, de manera que de septiembre a noviembre tengan el tiempo necesario para conocerlo y reaccionar y presentar, si no hay ninguna corrección, o si la hay, presentar en noviembre ya la propuesta final de este grupo que hemos trabajado durante casi 6 años en la conferencia general del ICOM en Dubái para su aprobación. Esos son los pasos que nos quedan y realmente este código de ética nosotros entendemos que hasta la fecha trata de incluir los principios éticos que responden a los retos y las necesidades de los museos del siglo XXI. Gracias por su atención. Es ahora el momento en el que queremos escuchar de todos ustedes sus opiniones, sus inquietudes, todas las preguntas que puedan tener, porque me imagino que tienen muchísimas preguntas sobre esta propuesta. Es importante su participación. Nosotros le agradecemos muchísimo que estén aquí, porque este es un documento que debe ser acogido por todos y por lo tanto debe responder a las inquietudes de todos. Muchas gracias. Lisa, no, gracias a ti por la capacidad de síntesis. Yo sé que has hecho un esfuerzo enorme para resumir la complejidad del debate, pero también la complejidad del texto que tenemos en ciernes. Mientras se animan a plantear las inquietudes vía el chat, o si lo van a hacer abriendo el micrófono, yo les ruego que máximo se tomen 3 minutos en sus intervenciones. Mientras esto ocurre, yo quisiera hacerte un par de preguntas. La primera: ¿qué significa, tú lo dijiste muy marginalmente o muy rápidamente, el carácter global del código de ética? En reuniones anteriores y en otros espacios,
sobre todo cuando se hablaba de la definición de museos, ¿por qué hablar del carácter global? Yo supongo que tiene que ver porque debe tener cierta validez o tiene que tener validez en espacios tan diversos como el contexto nacional en Irán o en Ecuador o en el Congo o en diversos escenarios donde ni siquiera, por ejemplo, la democracia, que para muchos aquí en América Latina es una moneda corriente, pues es un escenario válido para sociedades en donde efectivamente hay otras gobernanzas, otros modelos de gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ese carácter global y por qué entonces, qué tiene que ver eso con los términos en los que está planteado el, el, el código? Sí, muy buena pregunta, William. Fíjate, el ICOM es el Consejo Internacional de Museos. Nosotros somos una organización global. El ICOM, como señalaba el otro William, inicialmente, es muy percibido en nuestra región como una organización eurocentrista. Y no vamos a negar que hasta cierto punto ha sido así en su historia, pero que está comprometida en un proceso de cambio y de apertura. Entonces, ¿qué quiere decir global? Precisamente eso que dijiste. Estos principios éticos se aplican en Irán, se aplican en América Latina, se aplican en África, se aplican en Rusia y Ucrania, se aplican en Israel y Palestina, los principios éticos. Se aplican en Indonesia, en Japón, en todo el mundo. Son generales porque precisamente deben aplicarse en todas partes. El contexto de paz o guerra no cambian los principios éticos. Los principios éticos siguen siendo los mismos y son los principios de los profesionales de museos que inicialmente somos miembros del ICON. Es un documento aspiracional. Antonio tiene la mano levantada. Dime, Sí, Antonio. Antonio. Antonio, por favor. Sí, quería hacer un comentario en apoyo de las palabras que está diciendo Luisa sobre el carácter global del código de ética. Al ser ICOM una organización que está presente en casi 120 países y que tenemos 60,000 miembros, etcétera, el gran reto es poder ofrecer a nuestros miembros y a la comunidad de museos en general, porque más allá de los miembros de ICON, como vemos en este mismo Zoom, las alianzas con otras organizaciones, eso es precisamente gran parte de la divulgación de estos ideales, de estos principios éticos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el gran reto es poder ofrecer, como bien lo dice Luisa, unos conceptos, unos principios generales, pero que al mismo tiempo permitan a cada país poder tomar de esos principios lo que ellos necesitan para poder mejorar la gestión de los museos en nuestros países. ¿Qué quiero decir con esto? Si el código es más específico, corre el riesgo incluso hasta de entrar en conflicto con normativas específicas de países. Entonces, sería un proceso muy complejo ir más allá de unos principios generales, porque precisamente ese es el valor, como bien lo dijo Luisa, que estos principios sean válidos y sean respetados y sean aplicados en Irán, en Estados Unidos, en Francia, en China, etcétera. Entonces, ese es el valor, pero al mismo tiempo nosotros como organización global, ese es también el reto. Poder con este trabajo que han avanzado este grupo, que han hecho un trabajo sensacional todos estos años, de verdad, y me quito el sombrero por la manera como han trabajado, ha sido un proceso impecable, pero lo que quiero decirles es esto, pues, que ICOM, al ser organización global, tiene que asegurarse que estos principios se mantengan a un plano general, para no entrar en conflicto con ningún tipo de contexto o normativa
o especificación, incluso a nivel de legislación cultural, que pueda haber en países específicos. Quería hacer ese comentario. Gracias. Antonio, gracias. William Gamboa, tienes la palabra. Sí, no, solamente quería hacer complementar lo que dice Luisa y lo que acaba de mencionar Antonio con algo que le he escuchado a Luisa en otros espacios de webinar, y es justamente la operatividad, Luisa, de lo que tú nos has contado, de lo que viene después de los manuales, de las especificidades de los países, que justamente pues responden también a esa pregunta que nos hace William, en tanto como tú bien lo mencionas, pues las particularidades, los casos específicos, la forma, digamos, también cultural, bueno, de muchas maneras que tiene pues cada país o cada alianza regional, pues claramente también ya una vez estas generalidades como código, que fue un poco lo mismo que pasó con ICOM define, ¿no? ¿Cierto? O sea, la definición debía ser global, pues porque la está emitiendo una organización global, pero por supuesto las particularidades, y creo que ustedes, yo veo que lo han discutido bastante en la alianza también, y es en la Alianza Colombiana de Museos, cómo de la definición se toman algunas cosas para plantear definiciones desde la alianza o desde otros lados, otras entidades, otros países también lo han hecho, y creo que ese puede ser también algo para resaltar, y es esa flexibilidad, y de pronto Luisa nos lo puede ampliar un poco más con todo este tema de los manuales y de los procesos ya más operativos que se desarrollen justamente en cada país. Y repito también, de aquí también la importancia de la participación activa de todos los profesionales y todas las profesionales de los museos, ¿no? Por eso este espacio de verdad es importante, por esto, ¿no? Porque así no sean miembros de ICOM, pues son practicantes de la museología, y es fundamental todas sus opiniones. Gracias. Luisa, otra pregunta, y no quiero que sea una pregunta en la que, digamos, no caigamos en la terminología, pero me parece importante, sobre todo para los colegas y las colegas que en el caso colombiano están en los territorios, están trabajando en lugares de memoria y que tienen digamos, unos escenarios muy complejos, unos dilemas muy complejos que nos plantea la guerra, que nos plantea escenarios de autoritarismos muy violentos. ¿Por qué pasar de un código deontológico a un código de ética? ¿Cuál es la diferencia en este par de matices y qué va a significar para quienes en los territorios van a tener este documento como una especie de referente autorregulatorio y regulatorio tanto del ejercicio profesional en el día a día como en la relación entre los museos o las instituciones museológicas y la sociedad? Sí, muy buena pregunta, fíjate. La deontología muchas veces se confunde con la ética. La deontología son las normas mínimas, las reglas de una profesión. La ética profesional va más allá. No hay que ser profesional graduado de una universidad para seguir ética profesional. La ética profesional dentro del museo la puede seguir desde nuestros colaboradores que limpian hasta los miembros de las juntas directivas. El código de ética es, vuelvo y digo, aspiracional. Son aspiraciones. La ética es una aspiración, no es ley. No recibimos ningún castigo por eso, excepto los miembros del ICON, que si no cumplimos con el código de ética somos expulsados del ICON. Pero nadie se muere por ser expulsado del ICON. Entonces, por eso estos principios, estos 5 principios básicos son aplicables en todas partes, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Ahora, cuando entremos a lo que son las directrices que van a hablar qué hacer y cómo hacerlo, o sea, van a hablar de buenas prácticas, ya eso es otra cosa, ya eso es otro nivel del código.
pero el código, el núcleo, es aplicable. Y aquel que está en el territorio debe saber que es un principio ético la restitución y la repatriación, que tienen derecho como pueblo. Un momento. Que los pueblos tienen derecho a recibir su patrimonio y a tener su patrimonio. Y eso está establecido, y está establecido como dentro del principio de educación, que es una herramienta reparativa. Y así otros. Pongo eso de ejemplo, porque para nosotros en Latinoamérica es algo muy sensible todo lo que tiene que ver con la repatriación, el retorno de nuestro patrimonio expoliado en diferentes niveles. Claro, eso en las directrices ya se va a especificar cómo y qué, pero los museos tenemos la obligación de responder las solicitudes de las comunidades cuando hablan del retorno de su patrimonio. Lo mismo con material sensible, incluyendo restos humanos. El manejo de esto debe ser trabajado con las comunidades. Entonces, les estoy tratando de explicar la diferencia entre lo que va a ser este núcleo del código, esta primera fase con las directrices y por qué es ética y no de ontología. No contiene buenas prácticas el núcleo, contiene solamente principios éticos. No sé si esto te responde la pregunta y es una propuesta, es la propuesta que nosotros hemos preparado para hacer de este documento más práctico. Fíjense, como le dije al principio, el primer código en el 86 se revisa 20 años después. El segundo lo estamos revisando 20 años después. Cuando vamos a hablar de principios éticos, bien, pueden aplicarse 20 años, pero directrices es otra cosa. Cuando vamos a hablar de directrices sobre tecnologías digitales, no podemos esperar 20 años para revisarlas, porque de hecho cambian anualmente. O sea, el mundo va tan rápido con eso. Es lo mismo, por ejemplo, con los puntos de sostenibilidad. No se puede esperar 20 años para revisar. Entonces, la flexibilidad del código, el hacerlo en niveles, nos da esa flexibilidad necesaria para poder revisar y actualizar las directrices sin tener que ir a un proceso como este, un proceso de casi 6 años, donde tiene que estar involucrado la Asamblea General, etcétera, sino que ya es algo mucho más práctico. Entonces, esa es la razón por la cual pues se ha hecho en niveles y espero que ambos puntos pues respondan tu pregunta. Gracias. Gracias, Luisa. Voy a darle brevemente la palabra a Italia Zamudio, que en el chat del webinar nos ha dicho, en contextos de regímenes autoritarios, ¿cómo garantizar la autonomía museal, la participación de las comunidades y el cumplimiento misional de nuestras instituciones? Italia, ¿quieres abrir tu cámara y tu micrófono brevemente para puntualizar tu planteamiento? Y Gracias. quisieras, por favor, presentarte brevemente a nuestros colegas, a nuestras colegas que están en el chat. Gracias, profesor William. Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias a Luisa de Peña y a todos quienes nos acompañan desde el ICOM. Soy Italia Zamudio, del Museo Itinerante La Memoria y la Identidad de los Montes de María, el Mochuelo. Soraya también está aquí con nosotros, Dianita también. Y también hago parte del Consejo Nacional de Museos, pero estoy aquí como museo comunitario. Y hago la pregunta, formulo esta pregunta precisamente en función de una lectura de la realidad, ¿no? Del contexto actual. ¿Cómo garantizar autonomía si los recursos van a depender de una orientación fijada por unas coordenadas ajenas a los principios democráticos que determinan nuestra misionalidad? ¿Cómo garantizar la participación si hay unos principios de negacionismo, por ejemplo, rondando en las esferas de las decisiones, donde se toman las decisiones en el poder?
cómo garantizar el cumplimiento de nuestra misionalidad y cómo atender a cabalidad y con altura esas demandas que son consentidas, son parte de nuestro quehacer, son casi que epistemológicas en nuestra formación y en nuestro quehacer. Pero la realidad está caminando para otros lados y entonces estoy pensando en el Smithsonian, estoy pensando también, incluso actualmente en Colombia, donde tenemos unas políticas de gobierno que se acercan de muchas formas a eso que son nuestros postulados de transformación, de participación, pero que en la práctica terminan institucionalizando, monumentalizando, en todo caso, patrimonializando las memorias que deberían ser vivas, que deberían ser reflexivas, que deberían recordarnos a los museos que somos espacios para el diálogo, para el debate, pero y paradójicamente esos espacios y esos escenarios se reducen. Y estas son las paradojas y digamos, son las realidades que enfrentamos los museos en contextos como el nuestro, pero que claramente no son exclusivos de un país como Colombia, que está en medio de las violencias, que está en medio de una guerra que no para, que no cesa, pero que ocurre también en lugares como Estados Unidos, como Alemania, eh, y me hace pensar, digamos que claramente el código no tendría por qué responder a ello, pero sí la reflexión sobre el código nos invita a pensar sobre los alcances efectivos que tiene enfrentar nuestra misionalidad con unas realidades a todas luces caminando en otras direcciones. Claramente no en el sentido de la ética, claramente no en el sentido de la transformación y la profundización democrática. Entonces siento que si bien podemos hacer y suscribimos, por supuesto, toda la apuesta que se hace en términos de seguir y acatar y empujar unas actitudes, unos comportamientos y unas prácticas éticas, la realidad todo el tiempo nos está recordando que por más buenas intenciones y por más estructuras epistemológicas y ontológicas que tengamos en nuestra misionalidad, las violencias nos preceden y en algún momento vamos a tener que responder a ello. Entonces la pregunta que hago es más como en esa dirección. Gracias por escucharme. Muy Italia, gracias a ti por la reflexión y Sí. por la pregunta. Luisa. Mira, vamos a ir por partes. Lo primero es que el código de ética, como ya yo dije, es aspiracional y voluntario. El peso que va a tener el código de ética se lo vamos a dar nosotros, tanto los comités nacionales en nuestros países como los profesionales de museos en nuestros países. El peso que nosotros le demos, ese es el peso que va a tener, o sea, la aplicación que nosotros forcemos. Ahora, eso no es absoluto. Y voy a poner, para seguir por parte, voy a poner el ejemplo, ya que pusiste el ejemplo del Smithsonian. El Smithsonian está en pie de guerra, o sea, no es que el Smithsonian ha entregado su libertad curatorial ni su misión. Pero voy a poner un ejemplo, la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia decidió asumir algunas de las exigencias del gobierno. La Universidad de Harvard decidió rechazarlas. Entonces, si tú alguna vez entraste antes a la página web de la Universidad de Harvard y entras ahora, vas a ver una gran diferencia. La Universidad de Harvard ahora mismo está presentando en su página web sus proyectos de investigación y está recaudando fondos. Está recaudando fondos para poder mantener su libertad. Entonces, hay diferentes niveles, porque claro, eso estamos hablando de Estados Unidos. Luego están las realidades de las violencias en países y están los países que tienen una dictadura abierta. Pero vuelvo y digo, la ética es una elección que nosotros tomamos, una decisión de actuar o no en forma ética. Voy a poner ahora un ejemplo nacional de nosotros, del museo del que yo soy parte. El revisionismo está en todas partes.
Nadie está exento de eso, nadie se salva de eso. Ahora, la institución y sus directivos asumen o no la posición. Esas son posiciones institucionales que son diferentes en instituciones, inclusive en el mismo país. Nosotros tuvimos hace 3 semanas que enfrentar unos intentos de, como dijo el mismo periodista que escribió la nota de prensa, reescribir la historia en base a unos documentos desclasificados de los Estados Unidos, donde este periodista toma frases de un interrogatorio que le hace el FBI a un esbirro de la dictadura que está siendo extraditado al país para enfrentar cargos de asesinato. Entonces él toma frases de esa que este señor dice lo que su justificación. Pero eso no quiere decir que su interrogatorio esté apegado a la realidad de los hechos. Entonces toma frases y trata de tergiversar. ¿Qué hace el museo cuando hace eso? Lo hace a nivel nacional. ¿Qué hace el museo? Nosotros preparamos una declaración donde decimos, los hechos son estos. Esta persona que de esta declaración responde a esto, fue condenado, esto, y se dan todas las explicaciones. Después que el museo da esa declaración, porque el museo decide aferrarse a los hechos reales y defender los hechos reales, no la verdad histórica, porque la verdad no es absoluta. ¿Mm? La verdad depende de quien la cuente. Lo que para mí es verdad, para ti es otra verdad. Entonces, los museos tienen que encontrar un balance en eso, porque los museos son instituciones científicas. Y como instituciones científicas, nosotros nos apoyamos en las investigaciones, en la documentación, en las pruebas reales de los hechos. Por eso yo hablo de hechos. Lo que pasó fue esto. Pasó esto. Esta persona secuestró a esta, la torturó y la desapareció, en el caso que le estoy narrando. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, lanzamos esa declaración, hay una respuesta de la sociedad total, medios de comunicación de todos los bandos de la sociedad defendiendo la verdad. La verdad que la sociedad asume como tal y dice, eso es así como dice el museo. Entonces, me remito a esa frasecita inicial de el principio de profesionalismo, donde dice, para mantener la confianza de la sociedad, los museos deben. Entonces, nosotros no vamos a cambiar la sociedad, nosotros somos un agente educativo, un agente de cambio, un agente que aporta, pero las realidades no las cambian los museos, las cambian las personas. Y tiene la comunidad que querer ese cambio y que empujar ese cambio. Entonces, cada caso es diferente, cada realidad es diferente. Lo que este código busca es que esos 5 principios básicos se apliquen a todas las realidades. De ahí en adelante, tienen que cada quien, cada comunidad, cada localidad, cada comité nacional, que empujar su realidad, trabajar su realidad para mejorar su realidad local. Y para eso nosotros le vamos a redactar las otras 2 herramientas de las directrices y lo más importante, al final, de los casos de estudio y los dilemas éticos, donde se va a discutir esas inquietudes que tú acabas de expresar, Italia. ¿Entiendes? Pero la ética no es ley, es una decisión del profesional. Gracias, Espero que Luisa. esto haya respondido. Creo que Antonio tiene la mano levantada. William, gracias. Sí, Antonio y luego Diego León Arango. Diego, te pido que te presentes brevemente ante tu intervención. Antonio. Gracias, William. Solo quería complementar la respuesta de Luisa, que me parece muy acertada. Pero como bien dijiste, Italia,
el código de ética no puede, o sea, no responde, no puede darte una respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Pero sin embargo, pienso que Luisa dijo algo que es clave y que es algo que en general desde el ICOM tenemos como norte en cada uno de estos procesos que ponemos a la disponibilidad de nuestros miembros. Y es que documentos como este son herramientas para que cada comité, para que cada país pueda tomarlos como referencia y poder trabajarlos en base a sus propias situaciones, en base a sus propios conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que al ver cualquier museo que esté, por ejemplo, en una situación, en un país con regímenes autoritarios, como los que, y no necesariamente autoritarios, como es el caso actualmente, estamos sufriendo, viviendo aquí en los Estados Unidos, particularmente en mi ciudad, aquí, pues aquí en Washington. Lo que quiero decir con esto es que estos documentos, estos esfuerzos, como el del Código de Ética, son definitivamente herramientas para que los profesionales de cada país los tomen y los usen y aprovechen esa discusión, esos lineamientos que ya se han dado a nivel internacional para decir, nosotros en este país no podemos llegar a estas definiciones, a estos principios. No podemos llegar a eso. Y esto es una normativa internacional. Entonces, ese punto de referencia internacional, global, para los museos, es perfectamente una herramienta para que los miembros de cada país, de la comunidad de museos de cada país, tomen estas herramientas y las incorporen en sus procesos de búsqueda de soluciones, bien sea como interlocutores, con Congreso, etcétera, con quien quiera que sea efectivo comunicar una problemática de museo. El código de ética es simplemente una excelente herramienta que te permite decir, esto es a nivel internacional, estos son los principios que en este caso el Consejo Internacional de Museos promueve. Nosotros no estamos aquí y necesitamos ayuda para llegar acá. Entonces, es el caso, por ejemplo, de lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Una situación completa, nunca vista, una situación de borrar memoria y esfuerzo institucional y de esfuerzos a un nivel nunca visto. Pero precisamente la comunidad de museos aquí en los Estados Unidos todavía está tratando de organizarse y de entender. Hay un concepto clave en inglés que nunca he podido encontrar la traducción adecuada en español, que es advocacy, y que simplemente es generar influencia. El advocacy, ¿qué quiere decir? Poder ejercer influencia en aquellos que toman las decisiones que afectan a los museos. Entonces, el advocacy es precisamente poder tener una comunicación y una influencia en esos procesos de toma de decisiones. Es poder identificar quiénes son los que toman las decisiones que afectan a los museos y allí precisamente establecer comunicación, acercarse, establecer, presentar testimonios. Esto es lo que hacemos en el museo, etc. Entonces, eso es lo que quería comentar en apoyo a lo que dice Luisa. El código de ética, como lo es, por ejemplo, la definición de museos, ¿verdad? Son herramientas excelentes que nos permiten desde nuestros museos, desde nuestras diferentes realidades, poder tener un punto de referencia, un punto de comparación y decir, nosotros no debemos ser esto y no lo somos. ¿Y por qué no lo somos? Necesitamos ayuda para acercarnos a estos conceptos, a estos principios, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Antonio, gracias. Voy a darle brevemente la palabra a Diego León Arango, que tenía la mano levantada hace un ratito. Diego León, tienes la palabra. Por favor, preséntate brevemente para todos nuestros colegas. Bueno, ¿me escuchan?
Bueno, Perfectamente. listo. Mi nombre es Diego Arango. Yo soy profesor ya jubilado de la Universidad de Antioquia. Fui director del Museo Universitario durante varios años. Tengo formación en filosofía y un doctorado en artes. Y he apoyado pues la organización ICOM Colombia desde hace más de 12 años, más de 16 años, perdón. Y ahora estoy como vicepresidente del ICOM Colombia. Yo tengo tres inquietudes y las voy a plantear ya cortando un poquito el hilo. Una tiene que ver con lo que Antonio y Luisa hablaron sobre, respondiendo a la pregunta de William, la diferencia entre ética y deontología. Y se me hace un poquito como que vale la pena aclarar mejor los términos. Me imagino que ustedes lo van a hacer en el momento de la redacción, porque en la formación que yo he tenido, puede ser también relativa y variable, la ética se refiere mucho más como a la conciencia personal, a la responsabilidad individual de un sujeto frente a una serie de comportamientos y acciones que se dan en un entorno determinado. Mientras que el término deontología tiene una concepción más amplia. Él se refiere más como a la función del modelo en un área de la colectividad, de una colectividad. Es un entorno más grande que implica también obviamente la conciencia e implica también la ética, pero alude a un montón de situaciones que son las que justamente recogen los 5 principios. Entonces me parece que el término de ontología apunta más a un campo del ser, que es el sector de los museos, donde se genera con, digamos, los principios, un campo de actuación o un modelo de actuación que se apuntala en una nueva definición de museos. Entonces, en ese sentido, me parece que el término de ontología no deberíamos desecharlo, que lo miráramos con más generosidad y amplitud, porque recoge no solamente lo ético, sino que también dispone el campo de las actuaciones, que es lo que estamos viendo a partir de los 5 principios que ustedes enuncian. Entonces, ese es como el primer tips que me gustaría que se pudiera o reflexionar o mirar con detalle esto, porque una cosa es apuntarle a una responsabilidad individual y otra cosa es apuntarle a un modelo de actuación, que es lo que creemos que es aspiracional, un modelo de museos, de comportamiento, un modelo de entorno museístico, que es el que queremos como construir y definir. Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud tiene que ver con el principio sobre la gobernanza. Me parece que en ese principio de la gobernanza, o mejor dicho, todos los principios están como pensados en función del museo, del sector del museo, como un museo solo, que solo se comunica, digamos, con la comunidad, interactúa con la comunidad, pero en la gobernanza me parece que podríamos ampliarlo pensando que los museos no solamente actúan con la comunidad, sino también con otros museos, con la organización internacional. Entonces, sí, los museos son sin fines de lucro, instituciones permanentes, pero que también pueden trabajar cooperadamente con otras instituciones museísticas o de la sociedad. Entonces, me parece que si se amplía el campo de actuación, esa gobernanza no nos deja como tan solos y expuestos a cada uno vea cómo resuelve este problema, sino que también tenemos la posibilidad de la cooperación y de la colaboración interinstitucional. El tercer punto que quisiera yo como tocar está mencionado en el principio sobre el profesionalismo. Dicen los museos actúan y se comunican de forma ética y profesional. Y se habla de un cuidado por la información que se transmite. Pero por otro lado decimos que los museos son instituciones científicas e investigan, también les hemos atribuido eso. Pero me parece a mí que en el mundo actual de la inteligencia artificial, de la posverdad, de la pluralidad de enfoques, del relativismo nociológico o epistemológico, me parece que se queda un poco tímida la formulación sobre la objetividad, sobre la información clara, transparente, veraz que se debe comunicar y que debería estar no solamente en el campo del profesionalismo, sino que debería ser una especie de principio transversal a todos los principios.
Yo al leer pues el documento he visto eso y veo que es muy tímida, realmente muy tímido el papel de el manejo de la información. Estamos en el mundo de la información y me parece muy tímido la manera como se aborda el tema de la información, la responsabilidad sobre el manejo de la información y el compromiso, no digamos con la verdad, pero sí con la ciencia, con la objetividad científica que debe regir la actuación de los museos. Entonces, esas son como mis inquietudes que pienso pues como compartirlas. Yo sé que me puedan toda la manera que quieran, pero creo que se podrían fortalecer un poco más esas dos. De lo demás yo lo veo bien, pero me parece que en esos dos puntos me parece que hay que en gobernanza articular los museos que no estén solos como entes privados, perdón, entes sin fines de lucro, sino que también estén estableciendo cooperación y alianzas con otras instituciones en el campo de la información, pues que sea más contundente el mensaje. Hasta ahí. Muchas gracias. Sí, Diego, gracias. como siempre muy agudo, como siempre muy generoso en las observaciones intelectuales. Muchas gracias por tu comentario. Luisa, Antonio, no sé si quieren contestar. Sí, Cristian, Camilo, por favor, prepárate y finalmente luego vendría Linda. sí. Adelante, Luisa. Fíjate, muy acertados los comentarios. A pesar de que voy a contestar aquí hasta donde hemos discutido, es importante que estos comentarios nos lleguen por escrito a través del Comité Nacional, de manera que puedan ser discutidos en el grupo. Pero bien, efectivamente, la ética es más dirigida a la responsabilidad individual, es dirigido el dedo, pero lo hicimos con toda la conciencia, porque no estamos hablando de un código de ética para profesionales de museos, sino para profesiones museísticas. Profesiones museísticas, voluntarios y miembros de todo lo que son los directivos de un museo. Entonces, en este núcleo, vuelvo y repito, el núcleo son principios éticos, no buenas prácticas. Las buenas prácticas vienen ya dentro de lo que son las directrices. Entonces, en cuanto al principio de gobernanza, sí, en las declaraciones, porque el principio luego tiene una serie de declaraciones que lo explican. En el principio de gobernanza se contempla, pero sobre todo eso de el trabajar con otros museos y todo lo demás. Eso está dentro del principio de educación. O sea, se contempló y se colocó dentro del principio de educación. Una de las cosas que hicimos fue reorganizar de una forma ya más comprensible una serie de cosas del código actual al nuevo código. En cuanto a la profesionalidad, igual. O sea, se tocan, si se leen los argumentos, se tocan esos puntos, a lo mejor no se toca, o se toca tímidamente, como usted dice, bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, que hay que encontrar un balance global, pero luego del balance global también tenemos que encontrar un balance lingüístico. Este código de ética es traducido en 3 idiomas y encontrar las palabras, hemos redactado en inglés, pero al mismo tiempo buscando palabras que puedan ser traducidas al francés y el español y que no cambien el sentido del código. Todo eso ha sido un trabajo de balance difícil. Por eso nosotros siempre decimos que este documento central debe ser la base para el documento local, el documento regional también y el documento local. Entonces, esa es la razón por la que en algunas cosas algunos puntos parece que es tímido o que es, porque es general. Lo otro que quería agregar es que
realmente nosotros, el código de ética es más amplio que el código de deontología. No, no es lo contrario, porque la deontología es la práctica profesional, se refiere a la práctica profesional. La ética ya es algo que compromete a nivel individual a la persona que trabaja en el museo o con el museo. Creo que cubrí los 3 puntos, las tres inquietudes, pero es importante, muy importante, que nos lo manden por escrito para generar esa discusión en el grupo, porque yo estoy dando una información de cómo llegamos ahí, pero como llegamos ahí no quiere decir que eso se va a quedar así. Para eso es que estamos preguntando. Gracias. La próxima. Gracias, Luis. Antonio, ¿quieres agregar algo? Antonio, No, ¿quieres yo agregar algo no, o creo que seguimos? no. Hay que darle chance a Cristian y a Bien, Cristian y a Linda. bien, perfecto. Cristian, Camilo, por favor, preséntate brevemente y plantea tu inquietud. Abre, por favor, tu micro. Gracias. Y Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, yo soy el teniente Cristian Camilo Rodríguez Arias, oficial del Ejército Nacional de Colombia, director del Museo Centro Histórico del Oriente, politólogo de la Universidad Nacional con estudios de maestría en filosofía y también representante de la red de museos del departamento del Casanare y actualmente como oficial de museos del Ejército y bibliotecas del Ejército. La pregunta rápidamente es como en el marco pues, del trabajo que se ha venido haciendo institucionalmente en temas de memoria histórica, de dignificación de militares víctimas y sus familias en los espacios museales, también pues todo el tema de la construcción, la construcción e investigación del contexto histórico, del conflicto armado, en el marco de esa, digamos, de esa lógica que se vive en los museos y en el escenario cultural, cómo conciliar las diferentes interpretaciones o narrativas históricas que se visibilizan, ¿sí? Y se difunden en los diferentes espacios museales. A ver, te pongo un ejemplo. Si bien el código de deontología plantea que, digamos, las comunidades tienen un derecho, ¿sí? Digamos, de verse bien representadas, ¿sí? En términos de verdad histórica, ¿sí? En términos de investigación, ¿sí? En el caso, digamos, de el sector de la fuerza pública, percibimos que en algunos escenarios museales, pues digamos que se dicen mentiras o verdades a medias. ¿Sí? Entonces, digamos, siempre se ha tenido como una especie como comunidad militar, ¿sí? Como comunidad militar, ese canal para poder, digamos, como comunidad, ¿sí? De la fuerza pública, conciliar esas narrativas que a veces, pues, no corresponden con la realidad histórica, ¿sí? Digamos que tienen una finalidad, que eso no es una mentira para nadie. Los museos son dispositivos, pues, que no son neutrales, ¿sí? Tienen una intencionalidad, ¿sí? Tanto política, social como cultural. ¿Sí? Y en el marco pues, de lo que ocurre en la construcción de nuestra memoria histórica, pues lastimosamente la fuerza pública, ¿sí? Es la que menos está representada en el marco de esa reconstrucción de la memoria histórica. Lo más fácil pronto es señalar, ¿sí? Diciendo que la institución, ¿sí? Que el ejército, que la fuerza pública, pero entonces sabemos que lo bueno y lo malo, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe que, ¿sí? Que es lo bueno y que es lo malo, ¿sí? Y que si cometió acciones, digamos, por fuera de la Constitución, pues tiene que ir a responder individualmente, porque no es parte, digamos, de la misionalidad o la doctrina o la filosofía de enseñanza, digamos, de las instituciones castrenses, ¿cierto? Y en algunos espacios, pues sencillamente lo más fácil que hacen es
y señalar la responsabilidad institucional, ¿cierto? Digamos, yo lo entiendo como integrante de la fuerza pública con más de 9 años vinculado, y sé que nosotros en las escuelas de formación en ningún momento se nos dice ustedes tienen que ir en contra de la Constitución, no, al contrario, siempre son los principios y valores rectores de la Constitución los que tenemos presente en nuestro actuar y en el desarrollo de las operaciones militares, ¿sí? Entonces muchos de estos escenarios están con una narrativa, digamos, politizada, ¿sí? En el marco, pues, de otros intereses, digamos, de nivel estratégico, ¿sí? Entonces, era esa la inquietud. Muy bien, muy válida su inquietud. Es una inquietud que Gracias, Cristian. hemos discutido en otros ámbitos. Vamos por partes, fíjate. Los museos efectivamente no son neutrales. Nada es neutral. La neutralidad no existe. Eso es falso. El decir que son neutrales es una posición ya por sí misma. Es una posición de asumir discursos que de una forma se alían con discursos represivos o de opresor. El decir que son neutrales. Los museos no son neutrales, porque las personas no somos neutrales. Todos tenemos un pensamiento y actuamos de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿verdad? Excepto algunos políticos que dicen una cosa, hacen otra, piensan otra, pero ya eso es una clase diferente. La gente normal actúa. Entonces, como yo le dije al principio, la verdad no es absoluta. Existen verdades. Los museos son espacios de diálogo, pero los museos asumen su narrativa de acuerdo a su misión. Los museos militares narran su verdad. La verdad no tiene necesariamente que ser correspondiente con los hechos, porque son una interpretación de hechos. Ahora, los hechos sí son indiscutibles. Si Juan mató a José, eso es un hecho. Ahora, ¿por qué Juan mató a José? Ya eso es la verdad de Juan y la verdad de José. Para que se vaya entendiendo. En el campo de la memoria y en el campo de lo que son las violaciones sistemáticas a los derechos. A ver, los derechos los viola el Estado, no la gente. La gente no viola derechos. Yo no le puedo violar un derecho a otro. Yo puedo cometer un crimen o transgredir una ley, pero no violar un derecho. Los derechos los viola el Estado. Por lo tanto, el Estado es responsable de garantizar y de la violación del derecho en sí. El Estado está conformado por un grupo de personas y quienes ejecutan esos derechos son los perpetradores, ya sea por mutuo propio o porque decidan, siempre es por decisión propia, o sea, no es verdad que existe y hay ya legislación internacional al respecto, el que uno tiene que cumplir órdenes. No, eso no es así, o sea, las órdenes siempre que no, los militares eso no lo entienden y yo entiendo que no lo pueden entender porque si no, no operarían en forma efectiva. Pero bueno, un contrasentido. Entonces, en base a eso, por eso, en la gran mayoría, para no decir todos, porque a mí no me gusta ser totalitaria, de los museos que tratan el tema de memoria, se responsabiliza a los agentes del Estado, porque el Estado es el responsable. Los agentes del Estado ejecutan la política del Estado y si el Estado viola sistemáticamente los derechos, entonces los agentes del Estado son los que ejecutan eso. Esa es la razón por la cual se enfoca de esa forma, que es una forma de educar en conciencia de derecho, porque al momento en que los agentes del Estado digan no, el Estado le está violando los derechos civiles, ciudadanos, derechos políticos, los derechos humanos en general,
a la población, entonces ahí ya hay un paro. Y eso se ha dado y eso pasa. Entonces, ese es el enfoque desde el punto de vista de museos de memoria, museos memoriales, que los derechos son violados por el Estado. Ahora bien, cuando se habla de guerra, ya es otra cosa. La guerra lleva otros componentes de violencia, porque la violencia de Estado genera violencia revolucionaria, genera violencia de los pueblos. Entonces ya se llega a un estado en el que pues hay violaciones en muchos casos, hay transgresiones en muchos casos en todas las direcciones. Pero sigue el Estado porque tiene la fuerza y la responsabilidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos, siendo responsable inclusive de las violaciones dentro de la guerra, de grupos enfrentados. O sea, eso es lo establecido en materia de memoria. Hay que ir también a ver lo que es el derecho internacional humanitario y el derecho internacional. ¿Verdad? Pero bueno, no puede aplicarse en forma absoluta los principios para un museo u otro, porque el museo decide, y eso se llama libertad curatorial, el museo decide su narrativa en base a su misión. Entonces, los museos militares deciden su narrativa. Eso no quiere decir que exista una sola narrativa. No existe y nunca va a existir. Y eso es lo que se vive en democracia. En democracia existe la libertad de ideas y existe la confrontación de ideas. Y el museo como espacio para el diálogo de esas ideas. Pero esas ideas siempre dentro del marco de los principios y los valores democráticos si es un país democrático, porque si es una dictadura ya es otra cosa. Entonces, dentro de ese marco se promueven diálogos. Pero eso son políticas institucionales individuales que no tienen que aparecer en un código de ética global. Lo que aparece en un código de ética global es el principio del diálogo, el que debe ser, el diálogo debe ser parte del principio del museo. En cuanto a lo que es verdad o no es verdad, o sea, lo que para mí es verdad, para ti puede no ser verdad. Y eso pasa inclusive porque a nosotros nos ha tocado entrevistar y tomar testimonios de personas dentro de un hecho, del mismo hecho. Dos personas juntas, una al lado de otra, y las narraciones son diferentes. Porque lo que le llama la atención a una no le llama la atención al otro. Entonces, esas narraciones todas juntas son las que sirven para reconstruir una narrativa y una verdad cercana de los hechos. Entonces, todo eso ya es más profundo de lo que es, eso se trata en lo que es pedagogía de la memoria, pero cada museo decide si sigue la ética o no sigue la ética. Ahora, la ética es invariable. Matar está mal. A menos que sea en defensa propia. Luisa, ¿Entiendes? gracias. Los derechos no son absolutos. Los derechos tienen sus limitaciones. Uno tiene libertad de tránsito, pero existe la propiedad privada. El derecho a la vida es sagrado, pero existe la defensa propia. El derecho a la libertad de expresión es un derecho, pero existe la dignidad de las personas y su reputación. O sea que el código de ética lo que hace es establecer un balance. Gracias, Luisa. Sigue Linda Zurek con un comentario que ustedes pueden leer ahora en el chat. Tengo una consulta para Luisa. En el caso de los miembros de ICOM o comité de ICOM del comité de ICOM no cumpla con las normas éticas, serán expulsados. ¿Por qué casos como el de Israel y Palestina, donde además de la barbarie humanitaria hay una destrucción total del patrimonio palestino, y en otras zonas de la Palestina histórica su patrimonio ha sido arrebatado o destruido? Todo esto sin consecuencias.
Linda, ¿quieres contextualizar un poco mejor tu pregunta o ampliar el contexto de la misma? Preséntate brevemente, como han hecho los colegas anteriormente, tu trayectoria profesional. Gracias. Bueno, muchas gracias, William. Aquí llegando a mi casa, los escuchaba mientras caminaba por las calles de Cartagena. Bueno, eh, mi contexto se da porque es algo que a mí me preguntan mucho. Yo pertenezco a la comunidad árabe colombiana. Soy directora de Asoárabe Cartagena de Indias. Coordino el Santuario Museo de San Pedro Claver. Soy corresponsal ante la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos para Latinoamérica. Y pues esto es algo que obviamente es una pregunta que me he hecho yo desde el comienzo de la situación entre Palestina y el ente sionista, y es ¿por qué no ha tenido consecuencias desde el ICON esta situación donde el Estado israelí pues ha masacrado gente, personal de la ONU, la UNRWA, en fin, todas, Cruz Roja, en fin, digamos que todas las cosas malas que puede hacer un Estado han sucedido allí. Sin embargo, de parte de ICON, fuera de un par de comunicados, pues no hubo más y no ha habido consecuencias para el comité israelí de toda esta situación, cuando hemos visto que a lo largo desde que comenzó esta situación en octubre, incluso más desde el 48, de 1948, muchas entidades han roto sus alianzas con el Estado israelí. Entonces mi pregunta es si para ellos no aplica ni el código deontológico ni el código de ética, cuando pues nosotros, los árabes, palestinos, sabemos que muchas veces nuestro patrimonio hoy día se exhibe en museos israelíes como patrimonio israelí y no, eran parte de la Palestina histórica, o sea, que es parte de nuestra tradición. Entonces, ¿por qué no hay consecuencias? O, no sé, ¿qué pasaría en este caso? Como no ha Linda, habido muchas gracias por tu consecuencia, pregunta. muy buena. Es algo que se ha discutido ampliamente, no en el proceso del Código de Ética, sino en todo lo que es el Comité Permanente de Ética. Tampoco ha habido consecuencia entre Rusia y Ucrania. A ver, vamos a empezar a aclarar lo primero. El ICON es una organización no gubernamental. El ICON Israel no es responsable de las políticas y las ejecuciones del Estado de Israel. Las responsabilidades son individuales en este caso. Y ahí en parte también le agrego a Diego lo que comentaba. Para ser expulsado, primero los comités nacionales no son expulsados, a menos que nunca se ha visto un comité nacional expulsado del ICON. ¿Ok? Puede haber sido suspendido por un problema interno, como en una ocasión fue suspendido con India, pero expulsado nunca, porque nosotros no podemos expulsar a todo un comité donde hay una gran cantidad de miembros que no necesariamente estén inclusive de acuerdo con lo que está pasando, y mucho menos sean perpetradores. Para ser expulsado tiene que presentarse el caso individual de esa persona que violó directamente el código de ética. Por ejemplo, que un miembro del Comité Nacional Israelí llegue a Palestina, se meta en un museo de Palestina y se robe una pieza. Entonces yo tengo que probar eso en forma individual, presentar pruebas. Y eso, entonces, el Comité de Ética recomienda al Consejo Ejecutivo y el Consejo Ejecutivo decide si expulsa o no, porque eso es algo que lo decide el Consejo Ejecutivo. Entonces, sí, no ha habido consecuencias más allá de los comunicados. ¿Qué es lo que el ICON puede hacer? Nosotros no tenemos fuerza legal ni fuerza política. Nosotros no podemos obligar al Estado de Israel a hacer o no hacer nada. Y mucho menos poner al Comité Nacional de Israel en una posición que no le corresponde porque es una organización no gubernamental. ¿Que es una barbaridad? Sí, es una barbaridad. La única vez
que se llegó cerca de contemplar la suspensión de un miembro fue en la invasión de Rusia a Ucrania, que el presidente de ICOM Rusia en ese momento era miembro de la Duma, que era diputado, y la Duma votó a favor de la invasión. Pero aún así, a lo más que se podía llegar era a la suspensión de esa persona como presidente del Comité Nacional, porque esa persona no fue a Ucrania, no violó el código actual, ¿entiendes? Entonces, es una línea que parece muy difusa, pero es una línea real. Entonces, ¿qué puede hacer el ICOM? Seamos realistas. ¿Qué puede hacer el ICOM frente a las barbaridades que están sucediendo en Palestina? Además de solidarizarse y la parte humanitaria, en lo que es la parte patrimonial, lo más que puede hacer el ICOM es a través de ICOM Palestina llevar un registro para posterior a la guerra ayudar a la recuperación de toda la pérdida cultural, pero nosotros no tenemos los medios ni económicos, ni políticos, ni reales. No existen los medios reales. El ICOM no, esa no es la misión del ICOM. Pero, por ejemplo, cuando pasó con Ucrania y Rusia, nosotros tuvimos casos de colegas de ICOM Rusia que ayudaban a colegas de ICOM Ucrania. Entonces, ¿cómo tú expulsas a ICOM Rusia? No, porque hay gente que están colaborando. Entonces, cada caso se trata en forma individual. Y vuelvo al principio, nosotros somos una organización no gubernamental de miembros. Nosotros no tenemos peso frente al Estado, a menos que un comité nacional tenga ese peso particular, pero el ICOM como tal no lo tiene. O sea, tiene recomendaciones, lo mismo que la Bien, UNESCO. Gracias, Luisa. Vamos a la última pregunta, la plantea Carlos Díaz Granados. También cambiaría el código de ontología para museos de ciencias naturales. Carlos, ¿quieres dirigirte a la audiencia y presentarte brevemente? Dime, William. William, discúlpame, es que Antonio se tiene que ir, entonces quería despedirse. Qué pena, Carlos, que te Ah, ok, interrumpa. ok. Listo. Entonces, primero Antonio y luego a Carlos Díaz. ¿Ahora sí me escuchan? Antonio. Sí, te Sí, escuchamos. te escuchamos. Disculpen, qué pena. Tengo que saltar otra llamada de trabajo con México, pero quería darles las gracias. Ha sido bien enriquecedor. Me gustaron muchísimo todas las intervenciones. Estamos a la orden siempre para apoyar no solo y con Colombia en todas sus actividades, maravillosamente guiados por William Gamboa, pero también a la comunidad de museos de Colombia en general. Es decir, la Alianza Colombiana de Museos, estamos pues, en ICON completamente a la orden para pues, apoyarlo o digamos cualquier colaboración que sea necesaria. Luisa, mil gracias por todo, fue excelente. A todos mil gracias y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta Gracias, luego. Antonio. Chao, chao. Gracias, Antonio. Pasa buenas Hasta noches luego. y Gracias, suerte. gracias. Carlos, tienes la palabra. Buenas noches para todas y todos, un gusto saludarles. Espero me escuchen bien. No, simplemente es hay otro documento que es este código de deontología para los museos de ciencias naturales, que ya es específico con algunos temas más relacionados a los especímenes y al trabajo con restos de seres vivos y colecciones vivas. Entonces, no sé si este código nuevo también llega a unificar lo que pasaba con ese código de ciencias naturales o si eso va a ser un proceso diferente. Bueno, agradeciendo la charla y la presentación de los colegas. Gracias. Gracias, Sí, Carlos.
va a haber un solo código de ética, que es si lo aprueban o cualquier otro, que absorbe el código de historia de los museos de historia natural y lo desglosa. Lo que es principios éticos entra dentro del código de ética. Luego se va a desarrollar las directrices para los museos de historia natural en base a ese código, porque ese código es de buenas prácticas. Tiene algunos principios éticos que entran dentro del código de ética en general. Eso viene ahora en esta segunda etapa, donde pues se van a desarrollar directrices. Hasta ahora tenemos 3 directrices ya desarrolladas y tenemos algunas ya identificadas que deben desarrollarse, pero solo va a haber un código de ética. Gracias, Luisa. Una última pregunta que quiere plantear Jimena Jordán. No sé, ¿quieres por favor prender tu micrófono y cámara y presentarte brevemente y plantear la pregunta? Luego, antes de retirarse, perdón, antes de retirarse quisiera que todos y todas prendan su cámara para poder tomar una fotografía final, nos pide Linda Zurek, y luego le da a William Gamboa para que nos despida el espacio. Adelante, Jimena. Hola, sí, gracias. Hablo desde México, trabajo para los museos Diego Rivera, Nahuacali y Frida Kahlo y soy parte del directorio de DEMGIS, que es el Comité Internacional de Casas y Museos del ICOM, y integro el board, como le llaman, me imagino que se dice directorio en español, desde el año 2023. Entonces, mi pregunta es si se tiene proyectado en el nuevo código de ética, normar la intervención de la Oficina General del ICOM cuando, en los casos en los cuales haya diferencias axiológicas y éticas entre los comités internacionales, porque el año pasado, ya les voy a poner el caso particular lo más rápido que pueda. Nosotros, DEMGIS iba a ser la conferencia 2024, la conferencia general en Georgia. Y estaba todo listo. Los georgianos estaban encantados y esa conferencia general iba a ser en conjunto con el Comité de Relaciones Públicas, que es el MPR. Entonces, estaba todo súper cocinado, convocatorias enviadas, se recibieron, en el caso del DEMGIS, todas las postulaciones. Yo misma tuve que elegir las conferencias, bueno, voté para la elección de las conferencias a presentar. Entonces, lo que ocurrió fue que 2 meses antes de la fecha de la conferencia, que estaba todo pactadísimo, versión en línea, versión presencial, todo, ¿ya? Los georgianos de Georgia nos dicen que no pueden aceptar ni conferencistas ni participantes a modo de audiencia de origen ruso. Nosotros ya habíamos aceptado 3 rusos, porque por razones obvias estábamos llenos de conferencias que habían postulado de esa parte del mundo. Ellos no nos habían dicho antes absolutamente nada. Bueno, no hay ¿qué es lo que pasó acá? Que de Georgia hicieron esta indicación, requerimiento sin posibilidad de discusión, que está muy bien, digo, anfitrión manda, y lo hicieron para ambos comités, para el NPR y para DEMGIS, para ambos comités al mismo tiempo. Y DEMGIS dijo, lo siento, nosotros no podemos hacerlo sin Rusia porque ya están aceptados los rusos, ¿verdad? Y porque bueno, se dio todo el calendario de las fechas de aceptación y de Georgia sabían que nos estaban avisando de esto después de la fecha de aceptación. En cambio, el NPR dijo, sí, claro, encantados, dejamos a los rusos afuera. Entonces, yo estoy consciente de que se solicitó a la Oficina General del ICOM una indicación, no una sugerencia, una indicación. Y la Oficina General del ICOM no hizo nada, no indicó nada, ¿ya? O sea, dijo,
decimos en México, ahí la ven, ¿ok? Resultado, Demhis quedó ante los georgianos, que los despreciamos, y que para apoyar a los rusos, porque eso pusieron literalmente en su correo. No estoy interpretando. Y el NPR quedó como el maravilloso ante los georgianos y quedaron bastante mal ante nosotros. O sea, en el sentido que nosotros no nos enojamos con el NPR, pero en el fondo, de alguna manera, NPR dijo, agree with Georgia, y Demhis dijo, agree with whom. Entonces Timna Seligman, que es la chair. Jimena, discúlpame, es que estamos ya sobre el tiempo. Te pediría que formularas la pregunta puntual para que Luisa pueda Bueno, pero si ya lo responder. estoy haciendo, Diana. La pregunta es, en el código de ética se va a poner qué se hace en esos casos. Porque Vale, resulta muchísimas gracias. que eso no estaba en ninguna parte. Entonces, ¿para qué existe? O sea, se supone que de acuerdo con Timna, en el código de ética decía de que no podían tomar bando político y de que el ICOM no sé qué rollo, y resulta que no llegó ninguna. Entonces la pregunta básicamente es eso, o sea, estamos hablando del ICOM, del funcionamiento del ICOM. No me interesa la guerra con Ucrania, no me interesan los georgianos. El ICOM no resolvió. Entonces, ¿en qué código Bueno, va pero eso? déjame contestarte, Jimena. Mira, lo primero es que tú estás hablando de un órgano dentro del ICOM que es el secretariado, ¿verdad? Ustedes enviaron al secretariado, a la directora general, ¿no? Entonces, la directora general, te estoy explicando como exmiembro del Consejo Ejecutivo cómo funciona. La directora general puede presentar o debe presentar al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo decide rechazar o no, No hicieron nada. o enviar el caso al comité de ética, y el comité de ética entonces da su opinión. Ahora bien, no, eso no está en el código de ética ni va a estar, porque eso no es un principio ético. Eso está en el código de conducta y debe estar en el código de conducta interno, y está. Pues no se aplicó. Si yo mal no recuerdo, porque nosotros lo revisamos, el código de conducta se refería a ese tipo de cosas. Ahora bien, la decisión de Demhis de no participar es una decisión que tiene consecuencias, y la decisión de NPR de participar es una decisión que tiene consecuencias. Y la decisión del Comité Nacional de Georgia tuvo esas dos consecuencias, pero también ellos como Comité Nacional tienen derecho a decidir sí o no. ¿Por qué? Te voy a explicar. Nadie Los comités nacionales. Lo que con nosotros es indicarnos qué hacer. Yo no estoy diciendo que nadie haya hecho algo malo. Lo que Sí, nos pero hicieron es déjame indicarnos qué explicarte. hacer a nosotros. Pero eso no tiene que ver con nosotros y la redacción del nuevo código de ética, el secretariado. Ya, pues entonces Los comités nacionales tienen personalidad jurídica nacional. Por lo tanto, pueden actuar con mucho más libertad que los comités internacionales. Ahora hay un código de conducta y eso está dentro del código de conducta. El secretariado es el brazo ejecutor del Consejo Ejecutivo. El secretariado son empleados, ellos no tienen que decirle a ningún comité, ni nacional ni internacional, qué hacer y qué no hacer. Ahí el problema estuvo primero en preguntar eso. No tienen que preguntarlo, ustedes toman una decisión. Ahora, si ustedes lo que querían era que obligaran a Georgia, ahí con Georgia, a aceptar a los rusos, no lo pueden hacer. O sea, el secretariado no puede hacer eso. Entonces, pero si estoy diciendo que la no, pregunta éramos no, dos internacionales que tomamos decisiones disímiles. Sí. Eso fue lo que encontramos raro. Olvídense de Georgia. No, es que eso es así. Eso no, o sea, eso es así. Nosotros como Comité Internacional, yo soy vicepresidenta del Comité de Museos de Memoria, y nosotros dentro de la Junta Directiva podemos tomar una decisión completamente contraria a cualquier otro comité internacional. Y eso no, o sea, eso es así. Sí, se puede. Entonces, lo que pasa es que desde Demhis, si hay dos comités internacionales, no el nacional, internacionales, que están tomando decisiones que son internacionalmente opuestas, nosotros pensamos que iba a haber una norma, porque eso pone a la institución
Entonces los comités internacionales son 100% autónomos, nosotros no sabíamos. Sí, po. Pensábamos No que son nosotros... autónomos, no son ¿Cómo? autónomos, no. El Ya. nacional tiene más autonomía que el internacional. El internacional no es autónomo. Pero estoy hablando de los miembros del Comité Internacional, DEMGIS, NPR. Nosotros pensábamos en DEMGIS que como NPR tomó una decisión opuesta a la de DEMGIS, no estoy diciendo quién tomó una buena decisión. Nosotros pensábamos que siendo los dos del ICOM, iba a haber algo que dijera, oye, no, es mejor que no se contradigan, por favor decidan así o decidan No, acá. no es así. Bueno, No, entonces porque sí hay ninguna una- de esas decisiones son contrarias al código de ética. No, Están contempladas dentro del perdón, código de Luisa. ética y hay libertad para eso. Entonces los comités internacionales del ICOM pueden tomar decisiones que sean opuestas y delante de los comités nacionales queda la institución definitivamente débil. Bueno, Sí, po. no, eso es lo que es la democracia. Bueno, por eso Y pueden así tomar, funciona. y pueden tomar, sí. Si no son contrarias a los reglamentos, sí. Perdón, Eso es lo que es la democracia. perdón, estimadas colegas, es que se nos va a terminar Sí. el tiempo de la transmisión en la plataforma. Les agradezco el debate y la pasión del debate, eso es muy importante. Yo quisiera, para ir cerrando, leer el mensaje a Paula Brito. Buenas noches desde Brasil. Cumplimiento y agradezco la organización abierta de este encuentro. Agradecer mucho, especialmente a la compañera Luis, su labor tan preciosa. William, quisiera que dar la palabra para el evento. No se vayan a retirar hasta que no tomemos la fotografía grupal de este escenario. Adelante, William, y vamos preparando, abriendo todas sus cámaras para que Linda Zurek nos tome esa fotografía grupal. Adelante. Yo solo agradecer, creo que la idea de este espacio era esto, que discutiéramos. Algunos puntos de pronto no se podrán nunca llegar a un consenso, y cada uno va a tener unas posiciones también personales y desde la entidad a la que representan. Pero claramente, pues lo que es interesante es justamente la discusión y que pues podamos tener muchas voces en esta discusión. Yo les dejé aquí en el chat el correo de ICOM Colombia, que es icom.colombia@gmail.com, para que nos hagan llegar también sus apreciaciones, sus preguntas, más que preguntas, porque no, pues, lo que queremos es justamente complementar lo que Luisa nos mencionaba de esta cuarta consulta. Entonces, si alguien quiere hacer un aporte, un comentario, por favor, hacerlo antes del 30 de abril. Nosotros tenemos que, junto con la transcripción de esta reunión, tenemos que justamente hacer este formulario que Luisa nos mencionaba. Entonces, pues solamente agradecerle a Luisa por tu tiempo, la verdad, esta disposición que siempre tienes para cualquier discusión, cualquier espacio para el aporte, de verdad te lo agradecemos. A ustedes muchas gracias por haber participado. Repetirles que ICOM, como lo decía Antonio, pues si bien nosotros somos una asociación de miembros, pues también estamos para fortalecer en lo que para ayudar en lo que podamos a todos y a todas las entidades museales. Entonces, solamente agradecer a ustedes, a William desde la maestría, a Diana desde la alianza y todos los participantes, muchas gracias. Yo creo que tomémonos la foto rápido antes que cada momento hay menos personas, así que tomémonos la foto, Linda. O Diana, no sé cómo se ve, toma la foto. Ya tomé varias fotos, ya tomé. Sí. Ya tomé varias fotos y varias capturas, así que todo bien. Gracias a todos. Diana, Bueno. las palabras de cierre a nombre de la Alianza Colombiana de Museos. No, pues creo que no queda más que decir que gracias de nuevo, que las preguntas pues están abiertas. La grabación va a quedar en el canal de YouTube de la Alianza Colombiana de Museos, y pues les estaremos enviando el enlace, y de nuevo muchísimas gracias por su asistencia y tengan bonita noche. Muchas gracias a todos. Bien, a nombre de la comunidad académica de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, en verdad les agradezco la interlocución, la pasión, la paciencia, pero además la agudeza de las observaciones. Creo que este espacio ha sido muy útil, muy enriquecedor para el trabajo que Luisa de Peña y el comité que está a cargo de la redacción de este código, pues seguramente va a ser muy enriquecedor. Una buena noche a todos y todas.
nos estamos hablando. Hasta luego. Un abrazo, Hasta gracias. luego, Chao. gracias. Gracias a todos, abrazos. Bye, Chao, gracias. chao Luisa, chao William, chao. Gracias, Chao, mil gracias. Hasta Chao luego, a Antonia. todos, a todas y gracias. Chao, Chao. gracias. Querido William, querida Diana, muchas gracias. Luego No. conversamos internamente los detallitos. Nosotros estamos ya, veo yo que los otros comités también están, ya no estamos en transmisión, ¿cierto?